No, Estefanos no dependía de la Septuaginta y es lo que les he hecho conocer hoy de este rollo del Qumran en hebreo, recalco, y antecede a los textos masoretas y registra en ese rollo que era en efecto 75 personas. Como si una mano poderosa sacase esta evidencia a la luz para defender a los seguidores de Yahushua. Jacob viajó a Egipto. Murió él y nuestros ancestros y fueron trasladados a Shechem y luego depositados en el sepulcro que había comprado Abraham por una suma en plata de los hijos de, y acá viene una información entre corchetes que la explicaré posteriormente, los hijos de Het en Hebrón, y en el que había comprado Jacob de los hijos de Hamor en Shechem. Lo primero que quiero decirles, estimados y estimadas, es lo siguiente. Unos errores, y no digo aparentes, digo errores que se encuentran en el libro de Hechos. Errores en los manuscritos más antiguos, que son los griegos. Errores que obviamente tienen una explicación, porque son unos errores muy obvios. Por ejemplo, la sección que leíamos en la cual, según el texto en griego, dice que Abraham compró el sepulcro de los hijos de Hamor, cuando en realidad, según el texto de la Torá, la compra a Hamor no fue hecha por Abraham, sino por Jacob. ¿Qué pasa entonces? Repito, es un error muy obvio. Estamos leyendo, estamos viendo, apreciando, evidenciando cómo el autor de este documento, el autor original obviamente, no los copistas ni el texto en griego, que sabemos que son copias de copias, sino que el autor original es muy detalloso, es muy cuidadoso en relatar no solamente los eventos mencionados en la Torá, sino que incorpora además información que algunos llamarían leyendas, pero lo que quiero decir es información que no se encuentra registrada en la Torá, sino que eran informaciones extras que se habían transmitido por tradición oral, es decir, enseñanzas que habían surgido a medida que se va explicando el texto, lo que hoy llamaríamos el Midrash. El Midrash tiene el objetivo de encontrarle sentido al texto y para ello entonces acude a elaborar un poco más allá de lo que el propio texto dice. Es decir, crearle un contexto para que se aprecie el texto, y por eso leímos que según el autor, Moshe aprendió de la sabiduría, la ciencia egipcia y una serie de informaciones que no aparecen en el texto de la Torá. Así que si el autor fue tan cuidadoso para registrar todo esto, ¿por qué no sería tan cuidadoso para cometer un error de esta magnitud? Decir que Abraham fue quien compró la sepultura de Hamor. Yo creo que acá el error no es del autor original, sino de algún copista. ¿Por qué digo esto? Porque si suponemos que hubo una haplografía, entonces el texto toma sentido totalmente. ¿Qué es una haplografía? Para aquellos que no conozcan el término. Haplografía es un error que toma lugar a la hora de copiar un texto. Consiste en omitir una sección del texto. Tenemos una oración, pero esa oración, digamos que en el principio tiene una frase y al final de la oración tiene exactamente la misma frase del inicio. ¿Qué pasa? Que viene el copista y lee esta palabra o frase y la escribe en el texto, y luego cuando vuelve a poner sus ojos en el manuscrito que él está copiando, se fijó no en esta, que es en la que inició, sino que en la segunda, con la que termina el texto. Por lo tanto, todo lo que está en medio de estas dos palabras idénticas o similares no fueron copiadas por el copista, el escriba,
y se llama entonces haplografía, es decir, se saltó de esta frase a esta otra frase y omitió todo lo que está en el medio. Entonces, en el texto de Hechos es muy fácil de reconstruir si suponemos que tomó lugar una haplografía. Fíjese cómo se repite lo mismo. Imaginemos que el copista está por acá transcribiendo lo que él está copiando. Que en el sepulcro que había comprado Abraham por una suma en plata de los hijos de... Y ven cómo esta oración de los hijos de, esta frase de los hijos de, se repite acá, de los hijos de. Así que es muy probable, y de hecho la próxima palabra, Hamor y Het, comienzan de hecho con la misma consonante. Así que esto es un ejemplo claro de haplografía, que se puede reconstruir si nos vamos al texto de la Torá y la información que ahí se encuentra. Y entonces toma totalmente sentido el texto. Abraham compró por una suma en plata de los hijos de Het en Hebrón. Y también se hace mención que los patriarcas fueron sepultados en la que había comprado Jacob de los hijos de Hamor en Shechem. Es un ejemplo, estimados Javerim, de lo serio que hemos sido con esta edición del texto de Hechos. Es decir, se han reconstruido secciones en las que claramente el error apunta no a su autor original, sino a copistas. Así que si usted gusta de esta información y mucho más, le animo a que adquiera el texto de Hechos de los Emisarios, que se encuentra disponible en el sitio web naxtratim.com. Otra sección muy importante que sería interesante hacer notar es cuando el autor, narrando los acontecimientos del pasado, menciona a 75 personas que componían el grupo de personas que fueron con Jacob o que estuvieron con Jacob en Egipto, en su traslado de Canaán a Egipto. Seguramente muchos de ustedes ya sabrán que el texto de la Torá registra no 75, sino 70 personas. Y esto ha hecho que entonces el error mencionado anteriormente, que lo catalogo como un error de haplografía, es decir, un error del copista, no del autor original, sea entonces tomado como base para sostener, según este otro aparente error de 75 en lugar de 70, les decía que se tome como base para decir, el texto de Hechos en este discurso de Estéfanos está lleno de errores. Quizás lo que muchos no sepan es que existe un documento judío que antecede los manuscritos hebreos del texto de la Torá y que este documento judío registra 75 personas en lugar de 70. Me refiero a la Septuaginta. Claro, quizás algunos dirán, pero eso es en griego. Eso es en griego y a nosotros nos interesa el hebreo. Bien, mi respuesta es la siguiente y hay que tomar esto de manera seria y académica. La Septuaginta es un documento primeramente judío. El hecho de que está en griego no le quita judeidad ninguna. Si alguien cree que hablar en griego le quita contexto judío al texto, pues mi pregunta sería, ¿qué hacemos en esta charla acá, hablando en español? ¿Cierto? En otras palabras, que los idiomas en sí mismos no deben ser catalogados como mayor o menos judío, de contexto judío, porque lo que hace algo judío es precisamente el contexto. Así que, desde ese punto de vista, debe analizarse el texto de la Septuaginta, un texto judío que antecede a los manuscritos sobre los cuales hoy se copian los textos de la Torá en hebreo, y a estos textos, a estos manuscritos se le llama el texto masorético. Ahora, existe un rollo de los tantos que fueron hallados en el Qumran, llamado el rollo 4Q, Éxodo, donde se registra precisamente esta misma información que estamos tratando.
¿Cuántas personas, según el texto de la Torá más antiguo, registra cuántas personas formaban la casa de Jacob en Egipto? Resulta que este rollo del Qumran, escrito en hebreo, que antecede el primer siglo y obviamente antecede al texto masorético, registra 75 personas. Justamente lo que encontramos en el texto acá, la que estamos leyendo, el texto de Hechos. Todo esto apunta a que no. Estéfanos, o el autor del libro de Hechos, no está equivocado. Y es importante, les decía, comprender las implicaciones de estas exposiciones. Primeramente porque implican que la perspectiva dogmática sobre estos textos en cuestión no es la perspectiva más adecuada, sino que hay que continuar estudiando, hay que continuar basándose en los hallazgos arqueológicos para poder hacer una crítica apropiada de estos textos. Les hago saber, para aquel que no lo sepa, que por muchos años se nos estuvo criticando, planteando de que Estéfanos, o Esteban en español, era un judío helenizado. Obviamente el texto así lo informa, pero helenizado a tal grado que el pobre no sabía hebreo y por lo tanto dependía de la Septuaginta, dependía de la traducción al griego de la Torá, porque claramente si él dice 75 personas, o el autor dice 75 personas, y eso solamente se está registrado en la Septuaginta, el texto griego, en contraste con el texto hebreo masorético, entonces claramente Estéfanos, o el autor de Hechos, no sabía hebreo, dependía del griego. Por ende, el ataque viene de esta manera. ¿Cómo poner entonces atención al discurso de Estéfanos, una persona que depende de una traducción griega del hebreo, o cómo poner la atención a un escrito hecho por el autor de Hechos, que de igual manera tiene que depender de documentos griegos porque él no sabe hebreo? Y la respuesta coherente que siempre se dio antes del hallazgo de los rollos del Mar Muerto, la respuesta coherente, académica inclusive, es que la Septuaginta, la traducción del hebreo al griego, es mucho más antigua que los textos masoréticos. De hecho, el texto de la Torá más antiguo antes del hallazgo de los rollos del Qumran, quizás muchos no lo sepan, el texto de la Torá más antiguo era el texto de la Septuaginta, no el texto hebreo. ¿Usted se imagina lo que yo estoy diciendo? Que los textos más antiguos de la Torá estaban en griego, no en hebreo. Y a nadie se le ocurría decir que la Torá originalmente estaba escrita en griego, aunque los manuscritos más antiguos eran los griegos, no los hebreos. Sin embargo, a nadie se le ocurría decir que los escritos de los primeros discípulos, a pesar de que los manuscritos más antiguos están en griego, pues que es muy probable, muy posible que sus originales, no todos, pero la mayoría, fuesen en hebreo. ¿Por qué? Porque el contexto claramente es hebreo, como también se decía de la Torá y del Tanaj. Pues bien, hay evidencia para sustentar que Estéfanos no dependía de la Septuaginta. Pero en la antigüedad no teníamos esa evidencia. Por lo tanto, siempre fue esta sección del libro de Hechos, siempre fue un motivo para marginarnos. Siempre fue un motivo por ciertas expresiones judías para decirnos: ustedes no pueden ir a las fuentes hebreas, ustedes dependen de los textos griegos. Y la evidencia es Estéfanos. Imagínense, uno de los primeros líderes de la comunidad naciente, de los seguidores de Josué, dependiendo de los textos griegos para poder exponer un discurso. Pues hoy la evidencia ya existe para decirles que Estéfanos era un judío asimilado obviamente a la cultura helénica, pero que esto no implicaba su carencia de observancia y de apreciación por el texto de la Torá. No, Estéfanos no dependía de la Septuaginta, y es lo que les he hecho conocer hoy con esta información de este rollo del Qumran en hebreo, recalco, y antecede a los textos masoretas y registra en ese rollo 4Q: Éxodos,
que era en efecto 75 personas. Como si una mano poderosa sacase esta evidencia a la luz para defender a los seguidores de Yahushua delante del mundo judío en su contexto, para que se les respete como exponentes de la Torá que no necesitan depender de traducciones. No solamente que se ha defendido nuestra tesis, nuestra información a través de este hallazgo, sino que además ha sido una piedra en el zapato para aquellos que nos han atacado. Porque todos estos manuscritos que han sido hallados han puesto de manifiesto para el conocimiento de todos aquellos que deseen indagar acerca de la verdad, pero con sinceridad. Digo esto porque por años y años, cientos de años, se han hecho creer a los incautos dentro de nuestro noble pueblo judío que piensen que ese rollo de la Torá que se encuentra en la sinagoga contiene el 100% lo mismo que contenía el primer rollo de la Torá en cualquier tiempo que haya sido escrito originalmente. Que son copias, que los rollos, que los Sifrei Torá en la sinagoga son copias exactas, palabra por palabra, 100% una copia de la primera Torá. Y esto ha sido una gran falacia que se ha transmitido por cientos de años y queda en evidencia no solamente por la ayuda de este hallazgo de los rollos del Qumrán, sino que además queda en evidencia porque se han encontrado a través de los años otros manuscritos hebreos que cuando se ponen en comparación con los textos masoretas o masoréticos, se pueden encontrar una gran variedad o variantes textuales. Nosotros no nos alarmamos por eso. ¿Por qué? Porque es muy normal en una época donde no existen fotocopias, sino que lo que existen son escribas. Gente que transcribe un texto de un lugar a otro gradualmente, poco a poco, y errar es de humanos. Así que ese fanatismo que ha acompañado a muchos de creencia dogmática de creer que el texto en las sinagogas es exactamente el mismo texto de la antigüedad, la respuesta o el texto original, la evidencia nos dice que no, que hay que estudiar, que hay que analizar, que hay que valorar los diferentes manuscritos si queremos comprender la verdad. Si tenemos esto en perspectiva, el texto vamos a poder apreciarlo tal y como el autor hubiese querido. Por estos largos, casi 2000 años, el mundo, sobre todo occidental, ha estado siendo engañado con interpretaciones fuera de contexto, porque estoy seguro que muchos de los que engañaron sin saberlo. Engañaron, es decir, interpretaron el texto porque no conocían, no tenían conocimientos más profundos que los que hoy se están poniendo al descubierto. Así que le animo a que ingrese en esa sección del sitio web y pueda adquirir estos documentos. Me despido entonces agradeciéndoles.